A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la God sabiduría. did not make death, Dios no hizo la nor muerte, does he ni rejoice se in the recrea destruction en of la the living. destrucción de los For he vivientes. fashioned all Todo lo things, creó para that que they might have being, subsistiera. Las and the criaturas del creatures mundo of the world son are wholesome. saludables. And there is not a No hay en destructive ellas power in veneno them, de muerte nor ni any domain in the imperio del netherworld, abismo sobre la tierra, porque for la justice justicia is es undying. inmortal. For God formed Dios man to creó be al hombre imperfect, para la in the inmortalidad image of his y own lo hizo a nature imagen de created su him. propio ser. But by the envy of the Pero la devil, muerte entró en el death entered the mundo world, por la and envidia they del who diablo, belong to his company y los de su experienced it. partido pasarán por ella. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. A reading from the second letter of Lectura de St. la Paul segunda to the carta del Corinthians. apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, as you excel in ya que everything, sobresalen en in the todo, faith, en in la the fe, discourse, en in la the knowledge, palabra, en el in all earnestness, conocimiento, en el and in the empeño love we y have en for el you, cariño que nos may you tienen, excel in this precious distínganse act of también charity. ahora por su generosidad. For you know the gracious Bien love of sabes our Lord Jesus lo Christ, generoso que ha sido nuestro that though Señor he was Jesucristo. rich, Siendo for your rico, sake por he became ustedes se hizo poor, pobre, para so que that by his ustedes, con poverty su you pobreza, might become se rich. hagan ricos. Not that others should Pues have no relief se from trata de hunger or aliviar need, a otros but that, pasando as the ustedes measure of your estrecheces, piety, se your trata de abundance at the nivelar. present time En el should momento supply their actual, needs, su abundancia remedia so la that falta que your ellos tienen, abundance may y also un día supply la our needs, abundancia de ellos that there may remediará su be falta. equality. Así habrá As it nivelación. is written, Es lo que dice whoever la had Escritura. much did not Al que have more, recogía mucho and no le whoever had sobraba, little al que did not have recogía less. poco no le faltaba. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Su Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus had crossed again in the En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al Now the lago. synagogue Se officials acercó un named jefe de la Jairus came sinagoga que se forward. llamaba Jairo, Seeing him, he fell y at al his feet, verlo se echó a sus pleaded pies, earnestly with him, rogándole con saying, "My insistencia: daughter is at the Mi point of niña death. está en las últimas, Please come lay your ven, hands on pon her las that she manos may sobre get well ella and live." para que se cure y viva. He went off with him, Jesús se and fue con él, a large crowd acompañado de followed mucha him and pressed gente upon que him. lo apretujaba. There was a woman afflicted with Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿Ves cómo te apretuja la gente y pregunta quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a sus pies y le confesó todo. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: ¿Qué estrépito y lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Our first reading from the Book of Wisdom today states, Nuestra primera lectura del libro de sabiduría nos dice claramente que Dios no creó a la muerte ni se regocija en la destrucción de los vivos. La muerte es consecuencia del pecado. La lectura nos dice también que Dios creó todo para que tuvieran existencia. Las criaturas de Dios son sanas. Creó al hombre para que fuera imperecedero, para que viviera para siempre.
pero también escuchamos que fue por la envidia del diablo que la muerte entró al mundo. La envidia del mundo, la envidia del diablo, tentó a que nuestros primeros padres cometieran pecado y desobedecieran a Dios. Quiso separar a Adán y Eva de Dios. Por la caída de nuestros primeros padres, la muerte entró al mundo, una muerte espiritual y una muerte física. Producto de ello, necesitábamos un Salvador para que nos salve del poder de la muerte y los efectos del pecado. Y Dios, en su generosidad, nos mandó a su Hijo para que nos redimiera y nos reconciliara con Dios. Nuestro salmo responsorial, que es del Salmo 30, cantamos y expresamos esa necesidad de un Salvador. La respuesta que cantamos es, te alabaré, Señor, pues me has salvado. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Nos salvó de los efectos del pecado y la muerte. Y en nuestro Evangelio encontramos ese Salvador, que es Dios, quien claramente tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. El relato que escuchamos habla de la sanación de la mujer que sufre de hemorragias y la resurrección de la hija de Jairo. Una mujer toca a Jesús en medio de la muchedumbre y Jesús dice, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dicen, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor sabía muy bien quién lo había tocado. A pesar que muchos probablemente lo tocaban, lo que era diferente con esta mujer es que ella tocó el borde de su manto con fe segura. Y cuando recibimos la comunión tocamos mucho más que el borde de las vestimentas del Señor. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi disposición interior cuando vengo a recibir al Señor en la comunión en la misa? Es el mismo Señor que sanó a esta mujer y resucitó a la hija de Jairo. Vemos el mismo cuerpo y sangre del Señor resucitado. Este encuentro que tenemos con Él en la Eucaristía puede cambiar nuestras vidas, pero esto puede depender de la medida en que estamos dispuestos a recibirlo en nuestros corazones. Un comentario más sobre esta pregunta que hace el Señor, ¿quién me ha tocado? Pues tiene que ver con el siguiente milagro. Cuando el Señor pregunta esto, Él sabía muy bien quién había tocado sus vestimentas. Durante este mes pasado escuchamos en la misa dominical del Génesis de cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él sabía exactamente dónde estaba Adán, pero él quería que Adán confesara su pecado. Aquí el Señor no está invitándole a que confiese su pecado, sino a que proclame ante los presentes lo que acaba de pasar, dándole gloria a Dios y aumentando la fe de las personas, especialmente la fe de Jairo. Pues recuerden que este milagro de la mujer con hemorragias es después de que Jairo primero acude al Señor y cuando va en camino a la casa de Jairo. Así que Jairo acaba de presenciar cómo el Señor sana a esta mujer. Y esto probablemente fortalece su fe de que el Señor puede sanar a su hija. Y quizás, hablando de manera humana, quizás también hubo un poquito de impaciencia con Jairo, porque había urgencia. Él pensaba, mi hija está muriendo, por favor, apresúrate. Y súbitamente el Señor se detiene y parece tener una conversación con otra persona. Y vemos al final cómo Jairo es paciente y razonable y se ve fortalecido en su fe cuando ve el milagro de esta mujer, cuando es sanada en camino a su casa. Pero luego escuchamos que hay una prueba difícil, pues que a Jairo le dicen,
ya no te tomes la molestia, tu hija ha muerto. Jairo sencillamente pudo haber dicho, está bien, voy a ir a guardar luto con mi familia. Pero el Señor le dice, no temas, basta que tengas fe. El Señor le invitó a que tuviera fe y confianza, y así fue. Él no despidió al Señor, siguió el llamamiento del Señor a que confíe en Él. Y como escuchamos en el Evangelio, el Señor tomó a la niña de la mano y le dijo que se levante, y ella lo hizo inmediatamente. Así que en las lecturas de hoy recibimos una invitación a que tengamos mayor fe y confiemos en Dios. Y también se nos recuerda de la realidad de la resurrección futura. El Señor dice que la niña está durmiendo antes de ordenarle que se levante. En aquel entonces, a la muerte le decían quedarse dormido. San Pablo diría en su primera carta a los tesalonicenses, no somos ignorantes acerca de aquellos que duermen, pero tampoco hemos de perder esperanza. En el canon romano que rezamos en la misa, rezamos por aquellos que nos preceden en el sueño de la paz. Así que este milagro del Evangelio de hoy no se trata solo de la resurrección de la niña, sino también señala hacia nuestra resurrección futura en la segunda venida, cuando nuestros cuerpos se levantarán de la tumba. Y al igual que la hija de Jairo, hemos de resucitar después de la muerte. Hemos de tener esa misma humildad que la mujer que fue sanada, así como la fe y humildad de Jairo. Los dos acudieron humildemente al Señor. La mujer cayó, se postró humildemente ante el Señor y le dijo todo lo que le había pasado. Cuando él le preguntó, ¿quién tocó mi manto? Igualmente, Jairo cayó a los pies del Señor y le pidió con humildad que sane a su hija. Recordemos también lo que dijo Santiago en su carta, que Dios se opone al soberbio, pero concede gracia al humilde. Así que siempre hemos de acudir con humildad al Señor. También nos hace falta tener la fe de estos dos individuos como modelos de fe. El Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha curado. Y le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Estos dos individuos no dudaron de acudir al Señor con fe y confianza, humildad. Y nosotros tenemos ese contacto con el Señor en los sacramentos. El Señor nunca nos abandonará.